Hola, Buenos días, profe. buenos días, profe. ¿cómo están? ¿Qué ha habido? Todo bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Me alegra. Bueno, vamos a trabajar. Ay, vamos a trabajar, saquen el libro, mis niños. Jennifer, Sí. Vamos mañana para que los revise. o- mañana tienen que traerme todo, o sea, tienen que traerme todo. Todo tienen que traerme mañana. Es revisión general de cuadernos. ¿Verdad? Profe, Dígame. le iba a decir que Kevin me avisó ayer en la noche que no iba a poder entrar porque parece que allá donde vive él no iba a haber luz. ¿Quién? Kevin, no. Ah, ya. Bueno. Ok. Está bien, entonces. Bueno, entonces vámonos a la página 32. La página 32 me van a trabajar donde dice, donde está el texto que dice responda. Y me van a contestar la pregunta, la que está ahí.
Denise, enciéndame la cámara, por favor, hija. ¿Terminaron? No, todavía no. Jennifer, falta todavía. Sí, profe, sí. No, pero falta Jennifer, todavía no ha terminado. Ya terminé, profe. Ok, vamos entonces. Vamos a ver quién me lee. Vamos a ver. ¿Quién me lee ahí el responda? El asistente aborda al jefe cuando sale hacia una reunión. Asistente, señor, necesito hablar con usted. El jefe, tengo 5 minutos. Ajá, ¿de qué forma puede interpretarse la respuesta del jefe? Vamos a ver de qué forma la pueden interpretar ustedes esa respuesta. Que tienen 5 minutos para hablar. Ujú, sí, pero ¿qué significa eso de esos 5 minutos para hablar? ¿Cómo se interpreta? ¿De qué manera? ¿Cómo, Juan? Que él está ocupado. Ujú. ¿Otra opinión? ¿Más opiniones? Ujú. Yo tengo lo mismo que Juan, profe, que está ocupado y que no tiene mucho tiempo para hablar con el asistente. Ujú. ¿Ustedes creen que hay una buena relación ahí? ¿Ustedes creen que el jefe está tiene tiempo para esa persona, que tiene respeto hacia esa persona? ¿Ustedes creen que hay No. una buena relación entre el jefe y el empleado desde el momento que le dice, tengo 5 minutos? Es como una manera de decir arrogante, muy arrogante. Ujú, exactamente. Entonces, no hay respeto, no hay, se mira que no hay un respeto, se mira que como que no tiene ningún derecho el empleado a hablarle, porque si les tengo 5 minutos, en 5 minutos no le va a explicar nada, pues. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver quién me lee ahí, dice, de toda situación de lenguaje. Ujú. ¿Quién me lee ahí? Toda situación de lenguaje nace y vive dentro de una situación de comunicación.
Esta es un acuerdo básico e indispensable entre los interlocutores que tienen disposición para establecer una cooperación conversacional en la que se integran los rasgos psicosociales y lingüísticos y se asigna a cada uno de los hablantes un rol específico para desarrollar una acción lingüística discursiva. Siga. Al contrato se le atribuye la identidad social de los participantes porque se involucran en el derecho comunicativo. Desarrollo. Está constituido por el derecho y deberes mutuos de todo el ser humano que participan en la comunicación. Sígalo. No, hasta ahí, hasta ahí. Digamos, vamos a ver, toda situación de lenguaje nace y vive dentro de una situación comunicativa. El lenguaje creen que nace en una situación comunicativa. Vamos a ver, la situación comunicativa es cuando nosotros nos comunicamos con alguien. Y en verdad siempre tiene que haber una situación de lenguaje, una situación comunicativa dentro de nosotros, porque si no, ¿de qué manera podríamos nosotros expresarnos? No podríamos expresarnos con otras personas si no hubiera una conversación, si no hubiera un lenguaje, no podríamos comunicarnos nosotros. Y pues que siempre haya cooperación en el momento de una comunicación. Digamos, muchas veces cuando yo les pregunto a ustedes algo, ustedes se me quedan callados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no hay ejes de relación, porque ustedes no contestan, pues entonces no se da una situación de lenguaje, una situación de comunicación. O quizás no se da porque no saben lo del tema, o quizás no se da porque ustedes no quieren contestar. Entonces, hay que tener siempre un eje de relación entre los interlocutores y los receptores. ¿Ok? El contrato se le atribuye la identidad social de los participantes porque se involucra en el desarrollo comunicativo. Está constituido por derechos y deberes mutuos de todo ser humano que participe en la comunicación. Siempre dentro de la comunicación hay derechos y hay deberes. O sea, digamos, al momento de hablar, una persona tiene derecho a ser escuchado. ¿Estamos? Tiene derecho a ser escuchado y tiene el deber de ¿qué? De decir lo que él piensa en ese momento, de comunicar lo que él piensa. Entonces, aquí es donde se desarrolla el acto comunicativo y respetar siempre las reglas de los actos comunicativos. ¿Quién me sigue la lectura? Una relación interpersonal es recíproca entre dos o más. Ajá. Puede ser voluntaria o obligatoria y tener diferentes periodos de duración. Se basan en la comunicación de herramientas para recabar y compartir información acerca del entorno. Sí, el contexto social. En el contexto social, la relación interpersonal se da en varios ejes que permiten al emisor tener un punto continuo y una margen suficiente para cambiar posiciones durante una interacción. Ok, en los ejes de relación tenemos la relación interpersonal que es recíproca. ¿Por qué decimos que es recíproca? Porque sucede entre dos o más personas. Puede ser voluntaria e involuntaria y tener diferentes periodos de duración. Se basa en la comunicación como herramienta para recabar y compartir información acerca de su entorno. O sea que la comunicación nosotros la tenemos que tener en una relación interpersonal, porque no podemos estar callados y siempre tenemos que compartir información, siempre nosotros tenemos que hablar, siempre el ser humano, como ser humano nosotros sentimos siempre la necesidad de hablar con otras personas.
Entonces, por eso decimos que es recíproca, porque si ustedes hablan con alguien, ustedes necesitan que esa persona les conteste. Siempre es necesario que la persona nos conteste. En el contexto social, que ya a nivel de sociedad, la relación interpersonal se da de varios ejes. Permite que el emisor tener un punto continuo y un margen suficiente para cambiar posiciones durante su interrelación. Sí, ya es más compleja en el contexto social porque ya van varias situaciones. Hay que tener un margen suficiente para cambiar las posiciones durante una interrelación, porque ustedes no siempre en el acto comunicativo, van a estar de acuerdo en lo que una persona dice. Entonces, hay cambios en esa conversación. En el contrato de los ejes de relación tenemos el eje horizontal, vertical. Entonces vamos a ver el eje horizontal. ¿Qué nos dice el eje horizontal en el acto comunicativo? ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver. Johanna, hágame lectura. Ajá. Permite medir la proximidad o distancia entre los locutores que interactúan tomando en cuenta el grado de conocimiento mutuo. Que los une y el tipo de situación en que se integran para informar. Este tipo de relaciones Pues No se le escucha nada. Bueno, entonces el eje horizontal que permite la proximidad, la distancia que nosotros tenemos de tener al momento de platicar o de tener una conversación con una persona. Y digamos, siempre cuando nosotros vamos a interactuar con esa persona, debemos de tener el conocimiento de lo que vamos a hablar y tenemos que saber que esa persona con lo que va a hablar, pues tiene el conocimiento del mismo que nosotros tenemos para hablar, porque digamos, si ustedes van a hablar un tema, digamos, con uno de primaria, tiene que ser de una manera como que lo van a hablar con uno de secundaria. Entonces, la interacción hay que tomarla en cuenta y el conocimiento que tenemos sobre el tema. Y qué relación, pues porque digamos, hay veces que ustedes cuando tienen confianza con una persona lo abordan de una manera más cordial que con otra persona. No es que les digo que es que van a estar como enojados con la otra persona, sino que ustedes piensan, piensan al momento de hablar que con aquella, que tienen ese conocimiento con la persona para abordarlo, no como con otra persona que no tiene el mismo conocimiento que va a tener con una persona que sepa bien el tema o que sepa bien de lo que están hablando. En el eje horizontal tienen que saber, vaya, digamos ustedes entre compañeros se da el eje horizontal. ¿Por qué se da el eje horizontal entre ustedes? Porque ustedes se conocen, porque ustedes tienen el mismo conocimiento que tiene uno, tiene el mismo conocimiento todos. No es que uno tiene un conocimiento más alto, otro menos, sino que es mutuo el conocimiento que ustedes tienen. Entonces, ese es el eje horizontal, el que se da entre ustedes. Vamos a ver el eje vertical. Determina las relaciones jerárquicas. Esta relación surge de la diferencia de edad, de estatus profesional, de clases sociales, de conocimientos adquiridos, etc. En relación con los ejes se manifiestan otros que posibilitan establecer una combinación de términos opuestos, por ejemplo, positivo, negativo, compartido, no compartido, consenso, conflicto y etcétera. Ok, entonces en el eje vertical determina las relaciones jerárquicas. La relación surge de la diferencia de edades, de estatus profesionales, de clases sociales, de conocimientos adquiridos.
Entonces, esta relación se da entre quiénes se da. Aquí vemos, vamos a ver en el texto que ustedes vieron, que respondieron, ¿cuál es el eje que se da aquí? ¿El eje horizontal o el eje vertical? Vertical. Exactamente, se debe el vertical porque son las relaciones jerárquicas. O sea, cuando hablamos de jerárquicas es cuando nosotros tenemos, vaya, aquí en el colegio está el director. Entonces, ahí hay ¿qué? Ahí hay un eje jerárquico, que él es el director, que tiene que haber un respeto, que tiene que haber una distancia, que tiene que haber un respeto, un derecho, que tiene que haber un deber. Entonces, se da el eje vertical. Porque igual, aunque se esté en el mismo estatus profesional, pero siempre hay una distancia, hay un distanciamiento y hay una proximidad. O sea, hay entre lo que se estamos hablando. La persona social, vamos a ver quién me la lee. ¿A quién no he escuchado? No olvidar. La persona social, el ser humano se relaciona con los demás, ya que necesita comunicarse para expresar, transmitir y adquirir conocimientos por medio de la palabra. La familia es el primer punto de socialización de los valores aprendidos dentro de ella. Dependerá el desempeño del individuo en la sociedad. Ejemplo. ¿Sigo, profe? Sí. La cortesía es un conjunto de reglas socialmente establecidas que rigen el comportamiento y producen bienestar y armonía. En cada época y sociedad predomina normas distintas. La cortesía afecta la elección de las formas lingüísticas de tratamiento como tú, vos o usted, y los títulos honoríficos. También estimula la utilización de verbos como deber y poder para crear matices de educación. Ok, la persona social. Nosotros como personas siempre necesitamos socializarnos, necesitamos siempre estar en comunicación con otras personas. Ya cada persona traemos el desempeño mutuo. ¿Cuál es el desempeño mutuo? ¿Cómo nos vamos a desempeñar ante una situación? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por medio de la comunicación, nosotros compartimos nuestros sentimientos, compartimos nuestros conocimientos, ¿por medio de qué? Por medio de la conversación. Compartimos igual nuestros ¿cómo les diría? Nuestros deberes, o sea, transmitimos lo que nosotros, lo que se nos ha enseñado, transmitimos lo que ya traemos. Digo, así una persona si es educada, se le enseña en su casa. Dice, la cortesía es por medio de normas. O sea, es por medio de normas. Ustedes saben que en la casa a uno le enseñan normas. ¿Y cuáles son esas normas? Les enseñan normas de cortesía, a saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias. A eso me refiero cuando hablamos de época, de cortesía. Entonces, igual, en la casa se nos enseña el respeto. ¿Cuál es el respeto? Al tratamiento con la persona. Porque así nosotros no vamos a ir a tratar a una persona de voz de un solo, no. Tiene que haber un respeto. Yo tengo que tener deber de respetar a aquella persona y tengo el derecho de que me respeten a mí. O sea,
a ustedes no les gusta, no sé si alguien así de un solo les va a decir, hey vos, tal cosa. Muchas veces se molestan porque no les gusta que le digan, vos, tal cosa. Sino que, vaya, a mí hay veces que me molesta cuando digamos, niños que no les enseñan en su casa, que hey vos, mira tal cosa, y tal vez no lo conocen a uno. Entonces, son cosas que no le enseñan, que la cortesía no se la han enseñado en su casa. Vaya, porque ustedes saben que desde pequeño al niño se le va enseñando las normas de cortesía, a saludar, buenos días en su casa, buenas noches, gracias. Si no, vaya, ustedes no sé si a su mamá le dicen, hey vos mamá, tal cosa. No, porque le están, es como una falta de respeto. Es como una falta de respeto. Pero si se da, diga. Y hasta se ve mal en un niño pequeño que trate de... Exactamente, que es lo primero que nosotros decimos. Es una mala educación. Entonces, por eso hay normas de cortesía dentro de la conversación, que se dan esas normas de cortesía. Vamos a ver la siguiente. ¿Quién me la lee? Gabriela, tal vez me ayuda a la expresión de la subjetividad a través de la modalización. Yo no tengo el libro, profe. Ok, entonces otra persona. Lizzy. Yo no tengo el libro, profe. Ok. Nolvia. La expresión de la subjetividad a través de la modalización. La modalidad se refiere a la comunicación verbal o no verbal desde el punto de vista del emisor. Es la asociación que establece el hablante respecto a sus enunciados y la perspectiva desde la que observan lo que dice. También manifiesta la posición y la actitud del locutor respecto a sus enunciados. Se presentan en dos situaciones. El autor de un texto con sus propios enunciados, de este se presentan dos modalizaciones. Ok, hasta ahí. Dice la expresión de la subjetividad a través de la modalización. La modalidad se refiere a la comunicación verbal. Ustedes saben que siempre cuando nosotros tenemos una conversación, nadie está así platicando, hablando. Siempre nosotros estamos haciendo ademanes, siempre tenemos la comunicación no verbal. Que la comunicación no verbal son los ademanes, son los gestos, son los movimientos, son las posiciones que uno hace. En la comunicación, siempre en la comunicación está la proxémica, la kinésica y la icónica. ¿Por qué? Porque van juntas todas las comunicaciones, porque nosotros en la comunicación hay verbal y no verbal, entonces siempre va. Porque no podemos hablar así con una persona, siempre nosotros tenemos que estar haciendo gestos, ademanes y todo al momento de hablar. Eso ya es nato del ser humano. Yo no he visto una persona que hable y que no haga ademanes. Díganme ustedes, ¿conocen una persona que hable y no haga ademanes? Que no se esté moviendo, que no esté diciendo, que no esté hablando, que haga esto con la cara. Yo no he visto ninguna persona hasta el momento. Entonces, eso establece el hablante el que respecto a los enunciados desde las perspectivas que observamos. Entonces, que el autor de un texto con sus propios enunciados, de este se presentan dos modalidades, la exposición de hechos y manifestación de opinión. Vamos a ver, la exposición de hechos, esta modalización discursiva expresa objetividad, hechos y datos que utilizan un lenguaje. Entonces, la exposición de hechos nosotros la tenemos que hacer de forma objetiva. ¿Cuándo es de forma objetiva? Cuando ya está dada, que nosotros no tengamos que inventar nada. Es subjetiva cuando nosotros damos la opinión de nosotros, pero la exposición de hechos expresa objetividad, o sea, que debemos de hablar claro como cuando son así como están dadas las cosas, que nosotros no le vamos a poner más ni a quitarle.
Manifestación de opinión se enuncian utilizando expresiones subjetivas que dan a conocer el punto de vista personal de los sentimientos. O sea, en la exposición de hechos es objetiva, que vamos a decir las cosas tal como son. Y en la manifestación de opinión vamos a dar la opinión de nosotros. Vamos a ver quién me lee la siguiente. ¿Quién no me ha leído? Jennifer. La del autor con sus interlocutores, en este caso puede ser las modalidades de la frase: interrogativa, asertiva, exclamativa o imperativa. Las modalidades de los modos verbales, indicativos, subjetivos e interparativo. Interativo. Las que expresan el grado de certidumbre, probabilidad o posibilidad de lo dicho. Las modalidades apreciativas, que se expresan mediante los adjetivos, los adverbios y por medio de las entonaciones y las exclamaciones. Las modalidades expresivas, que agrupan los fenómenos que afectan el orden canónico de las palabras. Estas son la modalidad lógica. Se refiere a... Hasta ahí. Vamos a ver qué nos quiere decir ahí. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? El autor con sus interlocutores, en el caso puede ser nosotros, al momento de hablar, siempre utilizamos frases interrogativas, exclamativas, o utilizamos verbos, utilizamos adverbios, utilizamos entonación, utilizamos exclamación. O sea, siempre en la expresión, aparte de la comunicación no verbal y verbal que tenemos que tomar en cuenta que el tono de hablar, cómo lo vamos a hablar, de qué forma lo vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo lo va a tomar aquella persona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que le dicen a una persona, hey, vos, pero no me digas así, que tal vez ustedes creen que esa persona les ha hablado pesado y tal vez, perdón, o ustedes, la persona le dije, pero no me hables así, y tal vez ustedes, según ustedes, no tuvieron esa intención, o según ustedes no han cometido algo de que se les pueda reclamar. Entonces, siempre en la comunicación, aparte de los signos no verbales y verbales, hay que tomar en cuenta las frases, los adjetivos, los adverbios, tomar en cuenta los subjetivos, tomar en cuenta los objetivos. Siempre tenemos que tener mucho cuidado en eso. Dice que las modalidades expresivas se agrupan los fenómenos que afectan el orden canónico de las palabras. ¿Qué es el orden canónico? Son las reglas. O sea que no hay que transgredir las reglas. Siempre hay que estar siempre enmarcados en las reglas de cortesía. La modalidad lógica, vamos a ver, se refiere a la exposición de hechos cuando las afirmaciones son objetivas y solamente se presentan a dar a conocer un hecho o una situación. Entonces, a la exposición de hechos son las afirmaciones objetivas que nosotros debemos de hacer. Entonces, aquí tenemos el seibeño, el agua del planeta está contaminada por desechos sólidos. Es una exposición de hechos objetivas. ¿Por qué? Porque sí está contaminado el ambiente. O sea, nosotros no podemos decir, no podemos ser subjetivos a decir que no, porque sí sabemos que eso está sucediendo. La modalidad del uso lingüístico suele inspirarse en la lógica modal,
que se desenvuelve con el lenguaje abstracto, simbólico y semántico, mientras que los usos lingüísticos se basan en la experiencia y la polisemia de las lenguas sociales. Siempre tenemos que, el uso lingüístico nosotros lo tenemos que tener y pronunciar bien las palabras, hablar claro. O sea, tenemos que ser claros al momento de hablar, la pronunciación, las palabras. Tomar en cuenta esas cosas. Las expresiones lingüísticas de la modalidad son indicadores básicos en expresiones heterogéneamente gramaticales, relaciones con la semántica. Las modalizaciones discursivas funcionan como distintivos que indican las perspectivas del punto de vista del emisor acerca de hechos o opiniones. Entonces, miren, siempre ustedes me van a hacer un resumen o un cuestionario del tema. Me imagino que ahorita ya copiaron su nombre, la fecha, tienen que subrayar el tema, su nombre, no me dejen de escribir su nombre, lápiz, tinta y la fecha. Luego me van a subrayar el tema. Después, ¿qué me van a hacer? Me van a hacer un resumen o un cuestionario, como a ustedes se les haga más fácil. Me parece que es mejor un cuestionario, un resumen del tema. Eso igual me lo van a hacer en el cuaderno, el resumen, o puede ser un resumen pequeño. Me lo van a escribir en su cuaderno y eso me lo van a subir a la plataforma, siempre. Siempre van a tomar captura del tema que vimos y lo van a subir a la plataforma. Van a trabajar en las actividades, así como hacían con en el curso anterior, que aquí son actividades. Ya aquí ya no es al aplico, como dice allá en los de básica. Ya aquí son actividades. Ustedes hacen actividades aquí. Entonces van a trabajar en esa actividad que está ahí. Tienen que subirla a la plataforma. Entonces la actividad es: marque con una pleca el eje al que pertenece el tipo de relación interpersonal. Van a leer lo que dice ahí y me van a decir si el eje es vertical o es horizontal. De ahí leen eso ustedes y de ahí sacan la conclusión si es horizontal o es vertical. Luego van a hacer, comparen las respuestas del ejercicio anterior y responda por qué es diferente la relación interpersonal en ambas situaciones. Entonces me van a decir por qué es diferente la relación interpersonal. ¿Cuál es la diferencia entre la relación que hay ahí en esas situaciones comunicativas? Pues vayan haciéndome eso que les digo.
Voy a tomarles lista antes de que termine la hora de clase. Hoy es 7. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes 9. 9. Martes 9. Ashley. Johanna. Presente. Lizzie. Presente. Wendolyn. Presente. Jafet. Presente. Jennifer. Presente. Misty. Presente. Nolvia. Presente. Daddy. Juan. Presente, profe. Kevin no está. Ni Linda. Ok. Bueno, jóvenes, en la plataforma está la asignación, me suben todo lo que trabajamos hoy. ¿Estamos? Nos vemos el jueves si Dios quiere. El jueves nos vemos si Dios quiere. Cuídense. Ya saben, mañana hay revisión de cuadernos, ¿verdad? Sí. Ok. Adiós. Adiós. Ok.